Entonces, los límites, nuestro propósito será estudiar la noción de límite desde un punto de vista intuitivo, para lo cual vamos a dar la idea de aproximación, de punto de acumulación, terminando con una noción intuitiva del límite. Bueno, las ideas de aproximación. X sub 0 es un punto fijo en la recta numérica como se muestra en esta recta. Entonces, nosotros tenemos la siguiente recta y en este punto vamos a denotar es cualquier número, lo vamos a llamar X sub 0. Cuando un número desconocido X se aproxima hacia X sub 0, entonces nosotros vamos a definirlo aquí. Entonces, lo podemos hacer por valores mayores o menores que X. Cuando son menores, el sentido es hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Y cuando son mayores, es de izquierda a derecha. Entonces, por la izquierda se aproxima por estos valores y por la derecha se aproxima con estos valores. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es la siguiente expresión, ¿no? Vamos a dar una definición y también vamos a realizar un pequeño ejemplo de lo que es el límite. Entonces, aquí nos dice lo siguiente. Por tanto, se simboliza como bueno, esto estaba en la parte de aquí, creo, esta parte viene acá, y la expresión de acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los valores que son positivos a los que van negativos. Y aquí, pues, nos dice lo siguiente. Por la izquierda, X sub 0 son los valores menores que X. Entonces, se va a aproximar todos los valores menores a X sub 0 será lo que conocemos por aproximaciones a la izquierda. En el ejemplo, vamos a asumir que X sub 0 es igual a 2. Entonces, al decir que X sub 0 es igual a 2, nosotros podemos decir que X se va a aproximar a X sub 0, pero ¿cómo se va a aproximar a X sub 0? ¿Cómo se va a aproximar a X sub 0, Priscila? Priscila, ¿me escuchas? Sí, Miss. Bueno, voy a hacer este cuadradito un poquito más grande. Entonces, tenemos que X sub 0 va a ser igual a 2. ¿Listo? Entonces, se va a aproximar cada vez más, hasta llegar a 2. Por la izquierda y por la derecha también se va a aproximar. Entonces, todos los valores menores de 2 que van creciendo, llegan hasta 2. Y por la izquierda son todos los valores mayores que 2 que van decreciendo hasta llegar a 2. Bueno, esta expresión nosotros la simbolizamos como que X tiende a determinado valor, en este caso es X sub 0, y se dice así, X por la izquierda tiende a 2 y X por la derecha tiende a 2. Se denota como una función hacia el valor. Bueno, ya la función m de x es igual a 20 más x. Entonces, si es 20 más x, cuando x vale 1.90, ella va a valer 21.90. Cuando x vale 1.95, ella va a valer 21,95. Cuando ella vale 1.98, ella va a valer 21.98. La función, ¿a qué valor va a limitar o a qué valor va a llegar? Priscila.
qué valor va a llegar esa función? A 24. A 22. Recuerda que es 20 más 2 y que es Oh, ya, 20. claro, 22. X vale 2. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta ilustración de la gráfica, ¿no? Entonces, ella a medida que va creciendo, se va haciendo cada vez 20 cantidades más grandes. Comenzó en 20, luego sigue con 21,9, luego sigue con 21,95. Cuando llega a 2, va a valer 22. Si vale, por ejemplo, esto 21,1, va a valer a 20,05, 20,02. ¿Listo? Entonces, por la derecha también se va a acercar. ¿Listo? Va a valer, cuando ella vale 2,10, ella va a valer 22,10. Cuando ella vale 2,05, ella va a valer 22,05. Va disminuyendo hasta llegar a 22. Ese es el concepto general de límite. Bueno, vamos a, entonces, ya tenemos una noción ya fundamentada. Lo que vamos a hacer es encontrar esa noción intuitiva del límite. Nos dice que intuitivamente nosotros podemos darnos cuenta que las aproximaciones de los valores de x, cuando x vale 2, siempre va a llegar o nos va a producir una imagen de 22. Esto se simboliza como si x tiende a 2 y tiene que decir que f de x va a tender a 22. Por lo tanto, sabemos que para valores de x que sean 2, f de x, la función en base x, va a ser 22. Y bueno, la noción del límite. Aquí pues, por ejemplo, en la parte de noción del límite, tenemos otras características que nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos a generar un ejemplo aquí, teniendo en cuenta esa noción. Vamos a estudiar este ejemplo de noción intuitiva. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Vamos a insertar una ecuación. Nos dice f de x va a ser igual. Aquí tenemos la expresión que nos dice x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Bueno, de x al cuadrado menos 9 por x más 3, nosotros vamos a decir, en este ejemplo, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale f de x? Perdón, f de x, o a qué se va a aproximar si x es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Vamos a reemplazar todos los valores. Cuando x vale 2, lo vamos a reemplazar por 2. ¿No? Bueno, aquí nos dice... cuando se aproxima a 2. Entonces, cuando se aproxima a 2, reemplazamos todos los valores de x a 2. Aquí vamos a reemplazarlo por 2 y aquí vamos a reemplazar todo esto por 2. Entonces, 2 a la 2 es 4, menos 9 nos da menos 5 y en la parte de abajo nos quedaría 5. Esto sería igual a menos 1, ¿no? Hemos encontrado el valor de x o la aproximación de la función cuando x es igual a 2. Pero vamos a mirar a qué es igual cuando esa función se aproxima a menos 3. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale f de x? Cuando x tiende a menos 3. Entonces hacemos realmente lo mismo.
Entonces, en lugar de escribir X, vamos a escribir, Dayana, muy buenas tardes, vamos a escribir menos 3. Vamos a escribir menos 3. Y aquí pues también vamos a escribir menos 3. Bueno, menos 3 al cuadrado va a ser igual a 9. Menos 9 nos da 0. Y en la parte de abajo también nos da 0. Este 0 sobre 0 es conocido como una indeterminación. Un valor que sea homónimo de dividir 0 entre 0, es decir, la división de 0 no es posible. Bueno, profe, pero usted nos está diciendo que si nosotros aproximamos este valor a esta función a un valor, debe darnos un número. Exactamente. ¿Qué podemos hacer ahí? Aquí, en este caso, nosotros vamos a resolver esos límites. Para poder resolver esos límites, lo que nosotros hacemos es de identidades algebraicas. ¿Y cómo hacemos el uso de las identidades algebraicas? Dayana, Priscila. Dayana, Priscila, ¿cómo hacemos el uso de una identidad algebraica en este caso? ¿Identidad? Papá. A ver. X al cuadrado. O también podemos hacer uso de un caso de factorización, ¿no? Bueno, un caso de factorización es conocido como la diferencia de cuadrados. Entonces, si yo tengo una diferencia de cuadrados, puedo escribirlo como x menos 3 por x más 3. Este lo habíamos resuelto en unos ejercicios anteriores. Entonces, aquí nos va a quedar sobre x más 3. ¿Listo, chicas? Entonces, cualquier expresión, aquí voy a escribir la fórmula. Aquí vamos a escribir la formulita. Cualquier expresión de la forma x al cuadrado menos y al cuadrado va a ser igual a, entonces, x menos y por x más y. ¿Listo? Entonces, hemos factorizado. Si factorizamos de esta forma, este x más 3 con este x más 3 se van y me va a quedar que la función queda de esta forma, de x menos 3. Y bueno, aquí ya nosotros podemos reemplazar Entonces, aquí nosotros ya podemos reemplazar. Entonces, la función en f igual a 3 la vamos a reescribir como si fuera f de x menos 3, ¿no? Entonces, esta va a ser parecida o va a ser similar a x menos 3. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ya eliminamos la indeterminación. La indeterminación era x más 3 sobre x más 3. Cuando f de x tiende a menos 3, esto va a ser igual a menos 3 menos 3. Y esto va a ser igual a menos 6. Quiere decir que cuando x es igual a menos 3, esta función que tengo aquí va a ser igual a menos 6. Este x va a tender a menos 6. ¿Listo, chicas? Bueno, Dayana, Priscila, ¿hay alguna duda de pronto respecto al tema? No. No, Miss. Ok, perfecto. Vamos a trabajar más ejercicios porque lo importante aquí en concepto Es la tercera semana, profesora, ¿verdad? Sí, esta es la tercera semana y ya la próxima semana tenemos exámenes. Tratemos de poner al día con las tareitas, por favor. Yo sé que
que de pronto estamos con hartos trabajos, yo por eso también he tratado de reducir las tareas, pero asimismo pues necesito que las envíen para poderlas calificar. Miss, yo recién voy, como yo he llegado el miércoles he empezado a hacer, pues, he empezado el miércoles pasado, de la anterior semana, he empezado a copiar de lo que es así semana 1 recién, es decir, el miércoles he copiado cuadernos y desde la semana 1 de septiembre. Bueno, chicas, yo les espero hasta la próxima semana, pero envíen porque este trabajo, estas tareitas es para ustedes, para que puedan aprender y para que puedan repasar para el examen. ¿Listo, chicas? Aparte, lo que copiamos del cuaderno, también te mandamos foto, Sí, la por clase favor. copiada. Sí, ustedes traten de copiar lo que les parezca más importante, lo que sea más importante. Bueno, dice, eso sí lo voy a utilizar, esto sí lo voy a utilizar. Pero los ejercicios sí los tienen que copiar. Y cuando los vayan a resolver, tienen que hacerlo todo el procedimiento. ¿Por qué les sirven esos ejercicios? Son números, a veces pueden ser confusos, pero cuando nosotros los desarrollamos, estamos entrenando una partecita de nuestro cerebro. Cuando vamos desarrollando esa partecita, si tenemos situaciones en nuestra vida cotidiana, vamos a tener como que nuestro cerebrito más activo y vamos a poder dar más fácil con soluciones en nuestra vida real. Para eso nos sirven esos ejercicios matemáticos, para comparar situaciones con otras y poder dar una solución un poquito más rápida a las situaciones que se nos presentan. ¿Listo, chicas? Vamos a seguir con el siguiente ejercicio, ¿no? Estamos ahorita trabajando las nociones de los límites. Cuando nosotros queremos escribir estas expresiones, entonces aquí vamos a trabajar, vamos a decir entonces una definición del límite. Definición del límite. Definición del límite. ¿Qué dice? Burdamente, o sea, en palabras, encontrar el límite es encontrar el valor de una función en determinado punto. ¿Listo? Eso es lo que nos propone el límite. Entonces, vamos a insertar una ecuación. Definiendo de los conceptos de límites. Bueno, insertar nueva ecuación, vamos a ir por diseño. Y aquí vamos a tener límite y logaritmo. Bueno, aquí. Nos dice el límite cuando x, aquí, con el ejemplo pasado sería menos 3, de una función, aquí vamos a escribir f de x, entonces, cuando x tiende a x sub 0, vamos a escribir x sub 0, de f de x va a ser igual a L. Esa es la definición como nosotros conocemos límite. El límite cuando x tiende a x sub 0 de una función escrita por la letra x va a ser igual a L. Esa es la definición del límite. Es conocida también como la aproximación de la función x al punto x sub 0. Entonces se lee el límite cuando x tiende a x sub 0 de una función. ¿Listo? Que es f de x. Se conoce como la aproximación, de todos los valores de todos los valores de x hacia x sub 0 tiene un valor L. ¿Listo? Y esa es la definición del límite. Bueno, esta definición la vamos a dejar un poquito grandecita
para que nosotros la manejemos con mucho más cuidado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son unos ejemplos para evaluar la parte de los límites, ¿no? El contenido que tenemos en el libro nos funciona bastante porque vamos a ocupar algunas teorías. Entonces, el primero, vamos a utilizar esta función aquí. Control C, vamos a escribirlo acá. Entonces, el primero nos dice, el límite cuando x tiende a 2 de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, en lugar de escribir x, escribimos 2. ¿Listo? Otra función, el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, pero en lugar de escribir la función, lo que nosotros vamos a decir que es 2x más 3. ¿Qué hacemos? Pues ese límite va a ser igual a reemplazar 2 por 1, que vale x, más 3. Y esto va a ser igual a 5. En el otro caso, cuando x tiende a 2, de una función constante, que el valor constante es 5, pues va a ser aquí igual a 5. Porque es una función constante, sin importar el valor de x, pues ella tiende a 5. Listo. Bueno. Vamos a analizar los siguientes límites teniendo en cuenta unas gráficas. Entonces, calcular los límites y revisar los límites de acuerdo a las gráficas. Revisar los límites de acuerdo a las gráficas. Bueno, aquí en estas gráficas lo que vamos a hacer es como evidenciar este concepto de límites un poquito más. Y ya aquí vamos a ver cómo quedarían esos determinados límites. Entonces, aquí pues tenemos de la siguiente forma. Entonces, bueno, estas son las gráficas. Yo creo que se va a poder mirar un poquito mejor de esta forma. Tenemos tres funciones. ¿Listo, chicas? Esas funciones están expresadas de la siguiente forma. ¿Listo? Bueno, ¿qué podemos observar en esas funciones? Priscila, Dayana, ¿qué encuentran ustedes en esas funciones que estamos observando? Gráficas. Muy bien. En la gráfica número A, ¿qué podemos decir de esa función? De la A, F de X, de X2, Y4. G de todos son iguales. El otro es F, G y el otro es H. Exacto. Muy Pero bien. no son casi iguales porque en H El va la otro se línea forma como un recta. cuadrado arriba. Bueno, Pero La línea con la A y con la recta. B. Priscila, Dayana, vamos a enfocarnos en esta primera, en la que les estoy marcando en azul. ¿Listo? ¿Qué podemos decir de esa función? ¿A dónde tiende f de x? Y ¿A qué tiende f de x? Según ¿Cómo se llama? A lo de abajo, ¿me? Ujú. ¿A qué valor tiende f de x? ¿O cuánto vale f de x si x vale 2? 4. Muy bien, vale 4. Entonces, en ese caso,
Aquí vamos a revisar nuevamente. Bueno, vamos a borrar. Entonces, ella tiende a 4, ¿no? Pero Miss, ¿por qué ella tiende a 4 si nosotros estamos mirando que hay otros valores? Bueno, entonces las definiciones, ¿no? Definiciones y ejemplos. Entonces, para la primera, para la A, la función f de x cuando x sub 0 es igual a 2 vale 4. Es cuando x sub 0, entonces f evaluada en x sub 0 va a ser igual a 4. ¿Listo, chicas? ¿Por qué? Bueno, aquí me dice, este punto de aquí me indica el valor de f de x, que es el que está acá. Y este punto de acá me indica el valor de x. Entonces, cuando x vale de x, vale 4. ¿Listo? Es por eso que nosotros decimos que para esta función, yo tomo los valores que se aproximan en este sentido hacia 2, siempre va a llegar a un f de x igual a 4. Y si yo tomo todos los valores mayores que 2 que se aproximen a 2, la función f de x también se va a aproximar a 4. De igual forma en esta función de acá, que aquí está cubierto, Buenas decimos tardes, señor Henry. que x se acerca a 2, g de y se va a acercar al 4. Recordemos que este g de y yo lo voy a asociar con la y. Este g de x lo voy a asociar con y, ¿no? Y que da x siempre será el valor que tengo de acá. ¿Listo, chicas? Entonces, otro ejemplo acá. Cuando f de x también se acerca a 2, mire que a medida que se va haciendo 2, h de x va a ser 4 y a medida que este se acerca a 2 por este lado, h se va volviendo. ¿Listo, chicas? ¿Qué hacen clases? Hasta las 12:40. No estoy preguntando yo mismo. Ok. Listo. Bueno, vamos entonces a continuar con otras definiciones. Vamos a realizar algunos ejercicios en estos minutitos para revisar la parte de resolución de ejercicios. Entonces, bueno, hay unos teoremas. Esos teoremas, por favor, los revisan y sacan un resumen del libro. Y ahorita pues vamos a realizar los ejercicios que son definiciones y ejemplos. Entonces, el primero vamos a realizar, ¿no? Primero, vamos a insertar aquí la función límite para diseño con límite. Este de aquí. Entonces, el límite cuando x tiende a 2, de 3x, aquí nos da la función de 3x más 8. Bueno, chicas, ¿a qué será igual ese límite? Entonces, en este caso nosotros vamos a reemplazar todo lo que tiene x por 2. Entonces sería 3 por 2 más 8. Y esto sería igual, 3 por 2 es... No me vas a decir, no vas a contagiar tus estupidez. Dayana, Priscila, ¿cuánto es 3 por 2? 6, 14. 8, 14, muy bien, listo. 6 Bueno, más 8, 14. eso es el concepto de límites. Aquí pues ya manejamos esta parte de aquí. Créanme que para el cálculo es un concepto elemental. Bueno, continuamos con el segundo ejemplo. El límite cuando la función tiende a menos 2
de la siguiente expresión. Entonces aquí ya no tenemos toda una función, sino que vamos a tener una raíz. Mis, así nada más sale 3 por 2 más 8. Este límite sí. Este límite sí. No necesitamos hacer más operaciones. Por lo general los límites, la mayoría son sencillos, simplemente reemplazamos. Hay unos pequeños casos que sí nos toca realizar otras operaciones matemáticas, ya las vamos a ver. Reemplazamos menos 2 al cuadrado menos 3. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenía X lo vamos a reemplazar por menos 2. Ok, bueno, aquí hay un asunto y es que no escribí. Bueno, entonces, cuando nosotros escribimos el límite de X, cuando X tiende a 2, lo dejamos escrito en función de X. Cuando ya reemplazamos el valor en X, ya no escribimos límite, sino que escribimos el valor, porque ya estamos desarrollando el límite. Entonces, esto va a ser igual a la raíz de... De los 4. La raíz, entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con las operaciones, porque recuerden que raíces negativas no existen. Menos 2 Vaya, 4. cuadrado es 4, menos 3, 1. 1. Y la raíz de 1, 1. muy bien, y ya obtenemos el límite. Bueno, ¿qué les ha parecido ese concepto de límites? La raíz. Aunque en el libro hay mucha teoría que es muy buena, el concepto de límite en realidad es algo muy básico y como lo estamos observando, es algo fácil. Pues, ¿qué les ha parecido, chicas? Sí, es algo sencillo hasta el momento, ¿cierto? Solamente reemplazar. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio que nos dice el límite. Bueno, este ya es un poquitico, tiene un poquitico más de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a mirar el límite cuando X tiende a 0. Entonces, cuando el límite tiende a 0 de... Aquí les voy a colgar. Cuando esto, chicas, entonces... Bueno, entonces aquí vamos a escribir el límite de una división. ¿Listo, Dayana? ¿Listo, Priscila? Priscila, Dayana, ¿sí me escuchan? Sí, Miss. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a escribir entonces aquí vamos a escribir la función x al cuadrado más x entre x, aquí pues vamos a escribir x a la 3 más 2. ¿Listo? Esto va a ser igual. Bueno, vamos a reemplazar. Ah, esto va en raíz también, ¿no? Bueno, aquí pues vamos a escribir porque eso es un concepto de una raíz realmente. Entonces vamos a escribirlo sobre una raíz. X a la 3 más 2. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es a representar todos los valores. Y aquí pues vamos a escribir la raíz. Entonces, tenemos la raíz. 0 elevado al cuadrado, ¿cuánto es, chicas? Priscila, Dayana, 0 elevado al cuadrado. 1. Bueno, entonces, 0 por 0, ¿cuánto es 0 por 0? 0. Muy bien, más 0. 0. Exactamente, nos va a dar 0. Aquí abajo también vamos a escribir la expresión así, ¿no? Entonces, 0 al cubo
más 2, ¿no? Entonces, arriba nos da 0 y abajo, ¿cuánto nos daría? 2. 2, pero en raíz, ¿cierto? Ajá. Bueno, aquí hay un teorema de matemáticas y es que nos dice que cualquier cantidad dividida por un número diferente a 0 va a ser igual a 0. Ejemplo, si yo tengo 0 bombombones y quiero repartir entre Dayana y Priscila, ¿de a cuántos bombombones les toca a cada una? 0. De a 0, muy bien. Entonces, ese límite va a tender a 0. El límite del ejercicio número 3 tiende a 0. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Este es el 3. Estos límites son los límites que están en su cuaderno, que los estamos resolviendo. El 5 y el 7. Vamos a resolver el ejercicio número 7. El límite. Bueno, aquí vamos a resolver este límite, que es el número 7. Ahora, de tarea va a quedar el límite cuando x tiende a 1. Aquí sería de 2 sobre la raíz cúbica. Aquí pues ya no hay. ¿Dónde está la práctica para hacer? La práctica está más abajo. Ahorita ya empezamos a hacer la parte de práctica. Solamente quiero que quede resuelta bien esta parte de los ejemplos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a... Vamos a evaluar todo lo que tenga 1. Entonces, esto nos va a quedar como 2 dividido entre la raíz cúbica de la raíz cúbica de 1 más 1, pues nos va a dar 2. ¿Listo? Tenemos que tener muy presente la parte de racionalización. Entonces, aquí pues nos va a quedar la raíz cúbica, en la parte de acá arriba, de 4. Raíz cúbica de 4. ¿Listo? Queda la expresión aquí. Esto es por concepto de racionalización. Bueno, para resolver en casa, sería el 2, que este límite te da 4, el 4 también lo pueden resolver, no está extraño. El 6. No nos dejes tanta tarea, tenemos también tarea de los otros cursos. Bueno, el 2 y el 4. ¿Listo? Estos son para que lo resuelvan en casa. Son muy similares a los que están acá. Bueno, y esto, vamos a mirar, voy a revisar cómo están las prácticas. Si depende de esas prácticas, entonces ya dejamos unas tareitas como más sencillas. Bueno, entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es un resumen de límites, o sea, de lo que tenga el contenido del libro, ¿no? De límites de esta parte de acá. ¿Para qué? Entonces, el método de la cancelación por factores comunes y el método de la racionalización. Ese lo van a escribir en un resumen. ¿Cómo es la fórmula? No, cómo se realiza en sus palabras. Y acá van a copiar, como está en su cuaderno, los teoremas fundamentales. Entonces, copiar aquí, copiar los teoremas fundamentales de logaritmos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, chicas? Esto de aquí no lo vamos a mirar, pero sí voy a mirar la parte de prácticas. Entonces,
lo que vamos a hacer es el contenido de la práctica y voy a realizar un ejercicio para la parte de factorización y la otra de racionalización. Entonces, se debe hacer resolver el caso 2 y 4 de la página, ya les digo qué página es, de la página 10, de la página 10, y hacen un resumen de lo que sigue hasta la página 11, ¿no? De lo que son métodos de cancelación por factores comunes o métodos de racionalización. Pero la más importante, la que sí voy a evaluar, es que copien los teoremas fundamentales de los logaritmos, porque estos teoremas los vamos a empezar a iniciar a trabajar desde el Pero próximo. Miss, yo solamente, usted sabe que yo nada más la práctica copio en el libro, yo ya no lo copio en mi cuaderno, ya. Pero aquí sí necesitamos tenerlos porque esto los vamos a utilizar ya para las próximas clases. Entonces, esto de aquí sí, por favor, esto sí deben copiarlo en su cuaderno, los teoremas fundamentales del logaritmo. Lo que yo no entiendo es lo que está dejando usted. Listo, ok, bueno. Lo primero, no vamos a dejar una tarea tan larga, solamente vamos a dejar que se haga un resumen de lo que yo les voy a explicar ahorita. Se va a resolver el ejercicio 2 y 4 de la página 10. ¿Listo, chicas? Son dos ejercicios que vamos a resolver. El 2 y el 4 de la página 10. No vamos a resolver más. Pero sí vamos a realizar el resumen. Aquí, esto. Aquí lo que vamos a resolver son, vamos a realizar resumen en el cuaderno, ¿no? Resumen en el cuaderno de el método de la cancelación por factores comunes o hacemos un ejemplo. Cualquiera de los dos. O hacemos el resumen o hacemos un ejemplo. ¿Listo? Y el método de la racionalización o un ejemplo. Entonces, en total serían 4 puntos. Lo que sí son los teoremas fundamentales que están en la página 12, eso sí los copian. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicas? Vamos a hacer el ejercicio 2 y 4 de la página 10 y vamos a desarrollar o vamos a hacer un resumen con nuestras palabras del método de cancelación por factores comunes o simplemente un ejemplo. Copiamos un ejemplo. O, Miss, ¿usted me podría decir qué teoremas voy a copiar? sí, claro que sí. Bueno, ya voy a compartir en la pestaña. Y ya denme un minutico que voy a compartir la presentación. Este creo que es, a ver, ¿dónde está? Ajá. Bueno, chicas, entonces, lo que vamos a copiar es esta que dice aquí, teoremas fundamentales. O hagamos una cosa, yo voy a copiar esto en la presentación y ustedes lo copian en el cuaderno. ¿Listo? Claro, estaría bien. ¿Sí? ¿Les parece? Aquí queda. Entonces, esto es lo que ustedes van a copiar en su cuaderno. Miren, eso es lo que necesito que ustedes copien. ¿Por qué? Porque esto necesito que lo tengan súper claro para la próxima clase, que ya va a ser el otro mes. Entonces, si el límite de x tiende a 0, tiende a un punto, perdón, f de x será igual a un límite 1, y si el límite de x sub 0, tiende a... Profesora, no veo. Profesora, ahí dice, el área seleccionada se ha copiado. No veo lo que va a explicar. Listo, gracias por la... Ahí está. Yo creo que ya están mirando, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien. Esto es lo que ustedes van a copiar en su cuaderno. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 teoremas fundamentales, tal cual, donde nos hablan del concepto de dos límites. Cuando un límite se multiplica por cuando es el límite de una constante, cuando un límite se multiplica por una constante, cuando estamos sumando límites, cuando estamos multiplicando límites,
cuando estamos dividiendo límites, cuando estamos elevando a una potencia los límites y cuando estamos obteniendo la raíz de determinados límites. Miss, y lo que usted está diciendo, el 2 y el 4, ¿de dónde Ok. vamos a resolver eso? De la página 10 de del libro. práctica, Priscila. No es la práctica, sino son los ejemplos. En la página 10 hay unos ejemplos. Ejemplos, ¿no? Listo. Ejemplos 2 y 4 de la página 10. ¿Listo, chicas? Bueno, ahora sí vamos a Por eso, resolver. la tarea es la 2, misita. Señorita. La tarea es la 2 la 2 de 4 de ejemplo de la página 10 y Sí. copiar los límites, ¿sí, no? Ujú. Los fundamentales, algo así. Listo, los límites, las propiedades fundamentales de los límites. Bueno, y la otra es que ustedes van a hacer en resumen del otro contenido o van a hacer un ejemplo de cómo se resuelven los límites por método de factorización o por método de... ¿No es fórmula, Miss? No, simplemente es un ejemplo. Por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo de cómo se resuelve. ¿Listo, chicas? Aquí nos dice este caso. Calcular el siguiente límite, ¿no? Entonces, aquí decimos el límite cuando x tiende a 2. El límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función. Entonces, aquí, entonces la función es x menos 4, x al cuadrado, menos 4, sobre x menos 2. Entonces, si yo desarrollo ese límite, esto va a ser igual a 4 menos 4, entonces aquí me da 4 menos 4 sobre 2 menos 2. Misita, ¿vale poner cualquier número? Sí, pero que se cumpla la parte de, bueno, Dayana, Priscila, en este sentido, cualquier número no puede ir. ¿Por qué? Porque siempre es el número que aquí, x tiende a 2, entonces nosotros vamos a reemplazar por este número. Aquí pues yo me salté un paso, aquí es 2 a la 2, ¿no? Entonces, 2 a la 2 es 4, 4 menos 4 me va a dar una indeterminación que es 0 sobre 0. Entonces, lo voy a resolver por factorización. Se resuelve por factorización. ¿Listo? ¿Cómo lo resolvemos por factorización? Entonces, hacemos lo siguiente. Este de aquí, vamos a decir que es igual al límite cuando x tiende a 2 de, aquí pues vamos a escribir la función nuevamente, aquí ya la podemos factorizar. Nosotros sabemos por propiedades de cuadrados, de la diferencia de cuadrados, que nos da lo siguiente. Esto nos da x menos 2 por x más 2. Y acá nos da x menos 2. Entonces, este x menos 2 de arriba, con ese x menos 2 de abajo, se va a cancelar. Entonces, este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 2, y esto va a ser igual, a 2 más 2, y esto es igual a 4. Entonces a mí siempre va a trabajar con el 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Solamente aquí te dice el valor de x y dependiendo de la función que tengamos aquí, ¿no, chicas? Tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dependiendo del caso, nosotros o elevamos al cuadrado
o factorizamos o hacemos racionalización.